A ver, si nos remontamos a la época de Charles Darwin, allá por el siglo XIX, y alguien miraba una célula a través de los rudimentarios microscopios que tenían entonces, lo que veía era básicamente una pequeña gota de gelatina. Sí, un simple glóbulo de protoplasma, que es como lo llamaban en aquel momento. Exacto, un glóbulo. Parecía algo carente de estructura, ¿sabes? Casi un bloque de construcción súper primitivo y, bueno, bastante aburrido. Claro, es que la tecnología no daba para más. Pero hoy sabemos que en la punta de un alfiler caben miles de auténticas metrópolis biológicas. Madre mía, es que es tal cual. Ciudades microscópicas con sus sistemas de transporte, centrales eléctricas y hasta motores fuera de borda que, ojo, giran a 100.000 revoluciones por minuto. Y fíjate que ese descubrimiento microscópico es precisamente lo que ha desencadenado una de las guerras intelectuales más fascinantes de la ciencia moderna. Totalmente. Porque cuando la biología revela una complejidad tecnológica que rivaliza con nuestra mejor ingeniería humana, pues surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se construyeron esas máquinas celulares? Exacto. Y de eso va exactamente el análisis de hoy. Así es. Bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy nuestra misión es diseccionar un documental que plantea un desafío directo, pero vamos, frontal, a un pilar científico que lleva 150 años en pie. Y menuda tarea tenemos por delante. Ya te digo. Vamos a explorar los entresijos de un debate monumental sobre el origen de la vida, centrándonos en dos conceptos que suenan un poco a ciencia ficción, pero que son pura biología. Me refiero a la complejidad irreductible y al diseño de la información genética. Bueno, antes de adentrarnos en la materia, creo que es fundamental establecer un marco de imparcialidad para quienes nos escuchan. Muy cierto. Haz los honores. A ver, en este análisis no vamos a validar ni a invalidar ninguna postura. Nuestro papel hoy es simplemente ejercer de guías a través de los argumentos de este documental. Claro. Vamos a desgranar cómo estos investigadores contrastan la visión clásica de la selección natural con la teoría del diseño inteligente, ¿no? Eso es. La idea es proporcionar las herramientas para comprender los matices de un debate sumamente complejo, pero sin tomar partido. Perfecto. Pues mira, hay un momento en el documental que me llamó poderosamente la atención y que creo que sirve como un punto de partida genial. Nos traslada al año 1993. Ah, sí, la famosa reunión. Exacto. Un grupo de científicos y filósofos de instituciones de primer nivel, gente de Cambridge, de la Universidad de Chicago, se reúnen a puerta cerrada en Pájaro Dunes, una población costera de California. Una cumbre casi secreta, vaya. Literal. Y la gran pregunta es ¿por qué se junta una élite académica en secreto para cuestionar el paradigma darwinista? Pues a ver, esa reunión fue el síntoma de una incomodidad intelectual profunda que se estaba gestando en ciertos círculos académicos. Estos investigadores, compartían ciertas dudas metodológicas sobre la capacidad real del darwinismo clásico para explicar la llegada de nueva complejidad biológica. Claro, y para entender la magnitud de esta duda, no hace falta repasar el viaje de Darwin en el Beagle, ¿verdad? No para nada. Ni cómo el tamaño del pico de los pinzones se adapta a las sequías de las Islas Galápagos. Quienes nos escuchan seguramente ya dominan esos conceptos básicos de sobra. Sí, eso lo damos por sentado. El problema que estos científicos ponían sobre la mesa no era esa adaptación a pequeña escala. Exacto. El documental reconoce abiertamente que la selección natural es un hecho empírico indiscutible a nivel macro. O sea, si hay una sequía y solo quedan semillas duras, los pájaros con picos cortos mueren y los de pico fuerte sobreviven. Heredan esa ventaja funcional y listo. Claro, eso es pura adaptación. Pero el argumento que intentan plantear es otro. La selección natural actúa como un filtro ciego. Es decir, elimina lo que no funciona en un entorno determinado y preserva lo que sí. Eso es. Pero es un mecanismo que carece por completo de previsión. No puede planificar hacia el futuro. Según veo en el material, comparan la selección natural con tener un coche y decidir ponerle neumáticos de lluvia porque ha cambiado el clima en la zona donde vives. Es una adaptación brillante de algo que ya existe. Me encanta esa analogía. Es muy ilustrativa. ¿Verdad? Pero la duda que carcomía a los académicos en Pájaro Dunes era otra. Era preguntarse quién construyó el chasis, el motor y la transmisión en primer lugar. Y ahí la has dado.
Esa analogía captura perfectamente la distinción que hace el material entre la supervivencia de los más aptos y la llegada de los más aptos. Totalmente. Una cosa es afinar el coche y otra inventarlo de la nada. Eso es. Estos investigadores sostienen que este filtro explica muy bien cómo se afina una estructura anatómica, pero se queda sin respuestas cuando se trata de explicar la aparición de organismos o estructuras moleculares radicalmente nuevas. Y claro, ese vacío en la teoría clásica, esa supuesta incapacidad para explicar los saltos cualitativos de 0 a 100, obliga a estos biólogos a mirar exactamente donde Darwin no podía, al interior microscópico de la célula. Y ahí es donde el documental introduce a una figura súper clave, el bioquímico Michael Behe. Sí, y su famoso concepto de la complejidad irreductible. Que, a ver, me parece un término fascinante, pero quizá un poco abstracto de primeras. Bueno, Behe utiliza una metáfora muy visual en el documental para aterrizar el concepto, y creo que funciona muy bien. Imagina una trampa para ratones tradicional. ¿Vale? La típica de madera y metal. Exacto. Tiene 5 componentes básicos: una base de madera, un martillo de metal, un muelle, una barra retenedora y el gatillo. ¿De acuerdo? 5 piezas. Pues la clave mecánica aquí es que si retiras tan solo una de esas piezas, digamos el muelle, la trampa no es que funcione a la mitad de su capacidad. Ni que atrape ratones más pequeños, claro. No. Directamente deja de funcionar por completo. Pierde el 100% de su función original. O sea, o está todo o no sirve para nada. Precisamente. Para que esa máquina tenga alguna utilidad, todas y cada una de sus partes tienen que estar ensambladas y presentes simultáneamente. Y a este todo o nada, lo llama un sistema irreductiblemente complejo. Ya veo. Y el salto que da el documental desde la ratonera a la biología real te deja verdaderamente pensando, ¿eh? Es que es un salto brutal. Totalmente. Llevan este concepto a un motor biológico que utilizan ciertas bacterias para desplazarse, el flagelo bacteriano. El famoso flagelo, sí. Cuando los biólogos estructurales lograron ampliar esta estructura 50.000 veces bajo el microscopio electrónico, bueno, lo que vieron no fue una cola orgánica que se agita como un látigo sin más. ¿Qué va? Vieron una máquina rotativa miniaturizada. Y las especificaciones técnicas de ese motor, bueno, desafían la imaginación. Hablamos de una estructura formada por unas 40 piezas proteicas distintas. Que se dice pronto, ¿eh? 40 piezas microscópicas. Exacto, y fíjate que los propios biólogos utilizan terminología puramente de ingeniería para describirlas. Tienen un estator, un rotor, un eje de propulsión, hasta una junta universal y una hélice. Y funciona refrigerado por agua. Es que es de locos. Sí, refrigerado por agua y puede girar a unas vertiginosas 100.000 revoluciones por minuto. Pero lo más sorprendente es que puede detenerse en seco en un cuarto de vuelta para cambiar de dirección instantáneamente. Lo cual nos lleva de cabeza al dilema darwiniano que expone Behe en la pantalla. Si la evolución exige que cada pequeño paso intermedio ofrezca una ventaja funcional para que la selección natural lo preserve, a ver, ¿cómo se construyó un motor de 40 piezas de forma gradual a lo largo de millones de años? Ese es el gran interrogante. Si a una bacteria le muta un trozo de eje sin la hélice, esa estructura incompleta no sirve absolutamente para nadar. Y no solo no ofrece una ventaja, sino que encima gasta energía celular valiosa en producirse, ¿no? Claro. Y bajo la lógica implacable de la selección natural, cualquier gasto de energía inútil es duramente penalizado. El organismo simplemente sería eliminado. O sea, la selección natural no puede conservar un eje inservible pensando, bueno, lo guardaré porque dentro de 1.000.000 de años aparecerá una hélice y será superútil. Exactamente. Como no hay función hasta que el ensamblaje es completo, Behe argumenta que no hay manera de que mecanismos ciegos y graduales puedan producir este nivel de complejidad irreductible. Pero bueno, a la hora de analizar fuentes, siempre es bueno hacer de abogado del diablo. Por supuesto, hay que mirar todas las caras de la moneda. El documental menciona a los biólogos que critican a Behe y que defienden la teoría de la cooptación. Y, a ver, es un contraargumento interesante. Es la idea de que la evolución no tuvo que inventar todas las piezas desde cero al mismo tiempo, sino que pudo ir tomando prestadas partes de otras máquinas celulares. Sí, la cooptación. Por ejemplo, sugieren que quizás el rotor servía antes como una bomba para inyectar toxinas y luego mutó para convertirse en propulsor. Tiene sentido a priori. ¿Cómo responde el material a esto? Pues el documental aborda esa refutación con bastante rigor.
La respuesta de Behe se centra en dos problemas insalvables para la cooptación. El primero es puramente estadístico. De las 40 piezas proteínicas que componen el flagelo, 30 son totalmente exclusivas de ese motor. O sea que no existen en ninguna otra arteria de la célula. Exacto. Por lo que matemáticamente no pudieron ser tomadas prestadas de otros sistemas preexistentes porque sencillamente no existían. Pero el segundo problema es aún más profundo y tiene que ver con la información de ensamblaje. Claro, porque tener las piezas de un coche tiradas en el suelo del garaje no te da un coche. Alguien o algo tiene que saber cómo y cuándo unirlas. Ese es el punto crítico de todo esto. La construcción de este motor a nivel microscópico requiere un manual de instrucciones temporizadas de una precisión absoluta. Al construir un edificio, nadie intenta poner el tejado antes de verter los cimientos. Lógico, se caería todo. Pues a nivel celular, las piezas deben fabricarse en el orden correcto, en las proporciones exactas y transportarse al lugar preciso de la membrana bacteriana. Y fíjate que el mecanismo molecular encargado de orquestar este ensamblaje requiere, a su vez, de otras máquinas moleculares complejas que actúan de sensores. Madre mía, es como una fábrica dentro de otra fábrica. Totalmente. Es lo que en biología de sistemas se conoce como una complejidad irreductible en cascada. Y esa necesidad imperiosa de un manual de instrucciones tan milimétrico nos empuja de lleno al problema más insondable que plantea el documental. El origen de todo. Exacto. Si para ensamblar un motor hace falta un plano detallado, a ver, ¿de dónde salieron las instrucciones originales para construir la primera célula viviente en los océanos primitivos? Aquí es donde el documental retrocede a los intentos científicos por explicar la llamada evolución química. Hay que recordar que Darwin nunca abordó el origen de la primera célula. Su teoría empezaba con la vida ya en marcha. Claro, el famoso charco cálido y poco más. Pero en los años 60, investigadores como Dean Kenyon intentaron llenar ese hueco. Sí, Kenyon fue una figura importantísima. Escribió un libro seminal llamado Predestinación bioquímica. Ahí proponía que la vida no fue un accidente raro, sino una inevitabilidad impulsada por la propia química. A ver si recuerdo bien la tesis. Él sostenía que los bloques de construcción de la vida, los famosos aminoácidos que forman las proteínas, tenían una especie de atracción natural entre sí, ¿verdad? Sugería que la vida surgió de manera tan inevitable como la sal forma cristales cúbicos cuando se evapora el agua en un vaso. Simplemente los componentes se atraían por afinidad química. Sonaba súper elegante, pero lo fascinante de la narrativa del documental es la crisis intelectual que sufrió el propio Kenyon con su propia teoría. Una crisis monumental. Resulta que fue cuestionado por un estudiante tras una clase y al revisar los datos empíricos de nuevo, Kenyon se dio cuenta de un detalle técnico demoledor. En la formación de las proteínas, el enlace químico que une a los aminoácidos, el llamado enlace peptídico, es exactamente el mismo entre cualquier par de aminoácidos. O sea, químicamente hablando, a un aminoácido le da igual unirse al aminoácido A que al B. Eso es, le da absolutamente igual. A ver si lo entiendo con un ejemplo del día a día. Es como decir que las típicas litras de plástico con imanes que ponemos en la nevera se pegan al metal por el magnetismo. Ajá. Pero claro, el magnetismo no determina el orden en que colocas esas letras. El magnetismo no te va a dictar un poema de Lorca ni la lista de la compra. Es una analogía perfecta. La química proporciona el pegamento, pero no dicta el orden. Si tomas los 20 aminoácidos de la vida y los unes al azar basándote solo en su química, vas a obtener una cadena completamente inservible. Un amasijo sin sentido biológico. Exacto. Para que una cadena de proteínas se doble en una estructura tridimensional específica y pueda funcionar como pieza de un motor celular, los aminoácidos deben estar secuenciados con una precisión matemática asombrosa. La afinidad química, por sí sola, no genera información biológica. Y claro, ese colapso de la teoría de la evolución química nos lleva directamente a la estrella del show, el ADN. El lenguaje de la vida. Hoy sabemos que la molécula de ADN actúa literalmente como un código de software. Es un alfabeto químico de 4 letras, adenina, citosina, timina y guanina, que almacena todas las instrucciones para secuenciar esos aminoácidos. Sí, pero el documental señala aquí una paradoja lógica, que, parece un callejón sin salida absoluto para el marco del darwinismo puro. La trampa lógica de la que hablan, ¿no? Muchos libros de texto sugieren, así a la ligera,
que la selección natural esculpió el ADN. Pero el documental subraya que hay un problema de base enorme ahí. Un problema de orden de los factores, sí. Por definición, la selección natural necesita de organismos biológicos que ya sean capaces de reproducirse, sufrir mutaciones y transmitir esas variaciones a sus descendientes. Y fíjate en el problema gordo que plantea eso. Sin ADN preexistente, no hay código de instrucciones. Sin instrucciones, no hay autorreplicación posible en la célula. ¿Y si la célula no se puede replicar? La selección natural ni siquiera ha empezado a operar. O sea, es imposible invocar a la selección natural para explicar el origen del ADN, porque la selección natural requiere que el ADN ya exista y esté funcionando. Es la pesadilla del pez que se muerde la cola. Literal. Y esa imposibilidad metodológica es precisamente la que empujó a investigadores como Kenyon a abandonar el naturalismo estricto que habían defendido. Se dieron cuenta de que las fuerzas ciegas de la física y la química pueden explicar la formación del agua o de un cristal de sal, sí, pero son categóricamente inútiles para generar información codificada. Necesitaban buscar una causa en el universo que tuviera el poder empírico y demostrable de generar complejidad específica. Más controvertido de nuestro análisis de hoy. Si la química y el azar no sirven, el documental presenta su gran alternativa: el diseño inteligente. Ahí está el meollo. Pero claro, la gran pregunta para cualquier persona con una mentalidad escéptica o científica es inevitable. ¿Cómo se puede inferir científicamente que algo ha sido diseñado sin que parezca que estamos metiendo la religión por la puerta de atrás del laboratorio? Es la crítica número 1, sin duda. Para responder a esa acusación, el material se apoya en el trabajo del matemático y filósofo William Dembski. Este investigador se dedicó a formalizar matemáticamente cómo los seres humanos detectamos la actividad de una mente inteligente de forma objetiva. ¿Y cómo lo hacemos, según él? Pues Dembski postula que reconocemos el diseño a través de la presencia simultánea de dos factores innegociables: la improbabilidad y la especificación. En Estados Unidos. Si alguien va conduciendo por una carretera y de pronto ve una montaña rocosa con una forma sumamente extraña e irregular, lo lógico es pensar, bueno, ¿qué forma tan improbable ha creado la erosión del viento y el agua, no? Claro, es altamente improbable tener esa forma exacta, pero carece de especificación. Es solo una casualidad rocosa. Pero, sin embargo, si al doblar la curva de la carretera, esa misma persona observa una montaña con los rostros de 4 presidentes tallados con un detalle milimétrico, ahí el cerebro hace clic instantáneamente. Esa formación no solo es altamente improbable, sino que está especificada. Es decir, coincide con un patrón independiente que ya conocemos de antemano. Sabes con absoluta certeza que la erosión ciega del viento no talló la nariz de Abraham Lincoln. Hubo un escultor inteligente detrás. Totalmente. Y el documental ofrece otro ejemplo súper cotidiano que me encantó. Si vas paseando y ves unas marcas onduladas en la arena de la playa, asumes que es el efecto del agua y la marea. Pero si en esa misma arena ves escrito claramente el mensaje "te quiero", Deduces de inmediato que una mente consciente pasó por allí y trazó esas letras. Hay un mensaje intencionado, hay información. pero claro, cuando estos científicos aplican esta misma lógica matemática y de detección de diseño al código del ADN, chocan frontalmente contra un muro institucional enorme. Un muro gigantesco. El documental da voz al filósofo Stephen Meyer, quien señala una regla no escrita, o más bien muy escrita, en la ciencia moderna: el naturalismo metodológico. Y eso, para quienes no estén familiarizados, es básicamente una convención que obliga a los científicos a buscar siempre y exclusivamente explicaciones puramente materiales, excluyendo cualquier tipo de inteligencia previa como causa legítima. Da igual lo abrumadora que sea la evidencia. La regla dice que la respuesta tiene que ser material. Meyer argumenta que esta regla actúa como una camisa de fuerza artificial que restringe la búsqueda empírica de la verdad. O sea, la tesis central del documental es que inferir un diseño en la información genética no es apelar a un dios tapahuecos, ¿verdad? No es basar una teoría en lo que la ciencia ignora porque nos da pereza seguir investigando. Al contrario, argumentan que se basa estrictamente en lo que empíricamente sí sabemos sobre el mundo. Fíjate que el propio Bill Gates, que sale citado en el material, ha declarado que el ADN es como un programa de ordenador, pero infinitamente más avanzado que cualquier software jamás creado por nosotros. Y lo interesante de ese punto es que estos investigadores no están inventando una metodología nueva para la biología. La estamos usando constantemente en otras ramas. Pensemos en los arqueólogos. Buen ejemplo. Cuando entran en una cueva y descifran jeroglíficos antiguos en la pared, están infiriendo diseño inteligente.
Saben que eso no lo hizo el agua filtrándose por la roca. Exactamente igual que la astrofísica. O el Instituto SETI, que se pasa la vida escrutando el espacio profundo con radiotelescopios en busca de señales de radio. Eso es. Si el SETI detectara mañana una transmisión desde la galaxia de Andrómeda que emitiera los números primos del 1 al 100 en orden perfecto, vamos, nadie publicaría en las revistas científicas que fue una extraña tormenta electromagnética. Para nada. Dirían, sin dudarlo ni un segundo, que es la firma inequívoca de una inteligencia extraterrestre. Pues esa es exactamente la conclusión lógica a la que llega el metraje documental respecto a la célula. A lo largo de toda nuestra experiencia humana acumulada, los sistemas ricos en información especificada, ya sea un código de barras en el supermercado, un programa informático, un libro o una señal de radio, provienen invariablemente de una mente consciente. Nunca, jamás, de un proceso físico ciego. Por lo tanto, argumentan, aplicar la inferencia a la mejor explicación empírica exige que veamos el código genético exactamente igual, como el producto de un diseñador inteligente. Buf. Para ir atando cabos, porque madre mía la densidad del tema, este análisis nos pone frente a un posible cambio de paradigma tectónico en la ciencia. Es que rompe los esquemas. Literal. La historia de la ciencia moderna partió de la física de Newton, donde todo el universo parecía explicarse únicamente mediante la interacción de la materia y la energía. Pero la biología del siglo XXI, con el descubrimiento del ADN y de estas máquinas moleculares alucinantes, sugiere que el tejido mismo del universo requiere incorporar una tercera entidad fundamental. La información. Ese es el gran salto conceptual. Todo el debate que plantea este documental pivota enteramente sobre si los procesos naturales, guiados únicamente por la necesidad química y la probabilidad matemática, tienen el poder causal real de generar esa información codificada y sistemas biológicos de una complejidad irreducible. Que, según los defensores del diseño inteligente, no lo tienen. Para ellos, la ciencia ha topado con un muro empírico que solo una mente creadora puede franquear. Así lo exponen, desde luego. Bueno, ha sido una exploración intelectual intensa que, como mínimo, obliga a repensar dogmas que muchos creíamos inamovibles. Y quiero cerrar esta inmersión a fondo dejando una idea sobre la mesa para la reflexión de la audiencia. Una idea construida un poco sobre el material que hemos analizado hoy, pero mirando un paso más allá. A ver, sorpréndeme. El documental nos muestra que en el núcleo de la primera célula de la vida late literalmente un código de software. Un manual de instrucciones increíblemente sofisticado. Pero si miramos hacia nuestro propio futuro, a medida que los científicos humanos dominen herramientas como la edición genética CRISPR y empiezan a usar la biología sintética en los laboratorios para reescribir cadenas enteras de ADN... Buf, ya veo por dónde vas. Es escalofriante y fascinante a la vez. ¿Verdad? Creando organismos que nunca existieron en la naturaleza desde cero, cabe hacerse una reflexión profunda. ¿Acaso no nos estamos convirtiendo nosotros mismos en la demostración empírica de este documental? Al programar la vida sintética, ¿no pasamos a ser los diseñadores inteligentes de una rama del árbol biológico? ¡Qué locura de pensamiento! Es una incógnita provocativa que, sin duda, desdibuja para siempre la línea entre la ciencia que observa pasivamente y la inteligencia que crea de cero. Imagina que la ciencia lleva siglo y medio intentando convencernos de que el universo es una máquina completamente fría, ciega y vacía de propósito. Ya, la típica visión materialista, pura y dura, claro. Exacto. Pero de repente, al mirar por el telescopio más potente o, no sé, por el microscopio más preciso, resulta que esa máquina parece devolvernos la mirada. Y de eso va exactamente nuestra exploración a fondo de hoy. Y menudo viaje nos espera, porque hoy nos metemos de lleno en un terreno fascinante que toca, a ver, tres de las grandísimas preguntas de la historia de la humanidad. El origen del universo, el origen de la vida biológica y también el de la conciencia. Eso es.
Y el conflicto central que plantea este análisis, de verdad, rompe muchísimos esquemas. O sea, durante el último siglo y medio se había asumido como un dogma casi inamovible que la ciencia había enterrado la necesidad de apelar a un intelecto creador. Claro, el famoso «la ciencia lo explica todo y Dios no hace falta». Exactamente. Sin embargo, la fuente de hoy argumenta que los descubrimientos más modernos de la astrofísica y la biología apuntan, fíjate, justo en la dirección opuesta. Vale, pero ojo, cuidado aquí. Antes de meternos en este jardín, quiero dejar algo absoluta y meridianamente claro a quienes nos escuchan. Sí, por favor, esto es importantísimo. Hoy vamos a navegar por aguas que tocan visiones del mundo muy arraigadas. Hablamos del choque frontal entre el materialismo científico y el teísmo, o el diseño inteligente. Y nuestra misión aquí no es tomar partido. No estamos tomando ninguna postura. Ni estamos avalando una visión religiosa, para nada. Para nada. Nuestro objetivo es puramente informativo. Queremos desgranar de manera imparcial los argumentos y las supuestas inconsistencias del materialismo que expone nuestra fuente. Queremos que la audiencia entienda los cómo y los porqués de este debate. Es una aclaración súper necesaria, porque para entender este choque de trenes, no podemos limitarnos a mirar los datos de hoy. Hay que entender cómo la humanidad llegó a convencerse de que la materia, por sí sola, lo explica absolutamente todo. Claro, el contexto histórico. Porque la ciencia no empezó siendo materialista, ¿verdad? ¿Qué va? Si miras a los fundadores del método científico moderno, figuras enormes como Newton, Galileo, Kepler o Copérnico... Los pesos pesados. Exacto. Ellos partían de una base radicalmente distinta. Creían firmemente en un universo inteligible. Vale, vamos a desgranar esto un poco porque esa palabra, inteligible, tiene trampa. Significa básicamente que el universo tiene una lógica de fondo que nuestra mente puede llegar a comprender. O sea, que no es un caos donde las cosas pasan al azar. Eso es. Para esos pioneros, la naturaleza estaba súper ordenada y asumían que ese orden venía de un principio lógico preexistente, lo que los antiguos griegos llamaban el logos. Y esa idea fue el motor de arranque de la ciencia. O sea que estudiaban la naturaleza precisamente para encontrar las matemáticas de ese diseño. Efectivamente, la ciencia no nació como una rebelión contra un creador, sino como el estudio meticuloso de su obra. Pero, claro, si empezamos así, ¿cómo llegamos al materialismo moderno? Porque aquí la historia pega un giro tremendo. Totalmente. Pasamos por la Ilustración, entramos en los siglos XIX y XX, y ahí surge un empirismo radical. El materialismo científico toma las riendas y decreta que la materia y la energía son la única realidad. Todo lo demás es un accidente cósmico. Y según el análisis que tenemos sobre la mesa, hubo una especie de tríada de pensadores que cimentó este nuevo dogma, ¿no? Sí, 3 figuras que construyeron el marco mental contemporáneo. Primero, Charles Darwin. Él introduce la idea de que el ser humano es resultado de un proceso natural ciego. Ciego y sin propósito, claro. Exacto. El mundo puede parecer diseñado, pero no hay diseñador. Luego entra Karl Marx en la dimensión social y define la religión como el opio del pueblo, una herramienta inventada por las élites para anestesiar a la clase trabajadora. Y para rematar, llega Sigmund Freud desde la psicología. Él plantea que creer en un creador es solo una muleta emocional, que ante un mundo aterrador nos inventamos la figura de un padre cósmico para no volvernos locos. Imagínate el cóctel. La conclusión de esta tríada fue demoledora. Pasó a ser que Dios no creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios para soportar la realidad. Y el dogma imperante pasó a exigir que la ciencia solo podía dar explicaciones materiales. A ver, es fascinante cómo se montó esa arquitectura mental. Si me permites una analogía, es como si el materialismo hubiera construido una caja cerrada. Muy cómoda, muy hermética. Me gusta esa imagen, sí. Dentro de esa caja, el universo siempre ha estado ahí, es eterno. Y claro, si la materia es eterna, pues te ahorras dar explicaciones incómodas sobre quién o qué la puso ahí en primer lugar. Lógico, te quitas el problema del origen de un plumazo. Pero lo que plantea el material de hoy es: ¿qué pasa cuando la mismísima ciencia de repente hace estallar esa caja desde dentro? Y eso nos lleva de cabeza a la crisis cosmológica del siglo XX. Una crisis monumental. Y lo curioso es que no vino de la filosofía, vino de un aparato de observación puro y duro, el telescopio. Madre mía, la que lió el telescopio. Ya ves. Hasta principios del 20, la idea de un universo eterno y estático gustaba tanto que hasta el propio Albert Einstein cayó en el sesgo de confirmación. Espera, Einstein, ¿el genio por excelencia? El mismo.
Al formular la relatividad general, sus propias matemáticas le decían que la gravedad debería hacer que el universo colapsara sobre sí mismo. Para evitar eso y mantener su cosmos estático y eterno, introdujo un parche, la famosa constante cosmológica. Ah, sí. Una fuerza repulsiva para mantener todo quieto, ¿no? Exactamente. Pero aquí llega el drama de 1931. Einstein viaja a California para visitar el telescopio de Edwin Hubble. Y Hubble enseña algo que destroza el paradigma por completo. Descubre que las galaxias se están alejando unas de otras a velocidades brutales. O sea, el universo se está expandiendo. Y la lógica retrospectiva es implacable. Si todo se expande, si rebobinamos la película hacia atrás, pues en algún momento del pasado todo estaba contenido en un único punto. Tuvo un comienzo finito, el famoso Big Bang, que de hecho luego se demostró con la radiación de fondo de microondas, que es como el eco de ese inicio. Y la fuente subraya que esto fue un golpe casi repugnante para muchos materialistas de la época. ¿Por qué? Porque un comienzo absoluto se parece demasiado, de forma muy incómoda, a la idea de la creatio ex nihilo. La creación a partir de la nada. Eso es, algo que pensadores como San Agustín o Santo Tomás de Aquino llevaban siglos defendiendo. A ver, es que si lo piensas, para el materialismo puro, esto es un callejón sin salida enorme. Si antes del Big Bang no existía la materia, ni la energía, ni el espacio... Ni siquiera el tiempo, ojo. Exacto, ni el tiempo. Entonces el materialismo se queda sin herramientas. No puedes usar causas físicas naturales para explicar el origen, porque aún no existía la física. Lo fascinante aquí es ver los malabares lógicos que intentaron hacer mentes brillantes para salvar el materialismo frente a este agujero. Por ejemplo, Stephen Hawking. En su libro El gran diseño hizo una afirmación celebérrima. Escribió que, cito, «Debido a que existe una ley como la gravedad, el universo puede crearse a sí mismo de la nada». A ver, frena un momento, porque Hawking es uno de los físicos más grandes de la historia. Si él dice que la gravedad crea el universo, ¿quién es nuestra fuente para decirle que se equivoca? ¿Dónde está el truco en esa frase? El truco está en algo que en filosofía se llama error de categoría. Vale, explícame eso. Pues que las leyes físicas y las matemáticas no tienen poderes causales, solo son descripciones. La gravedad describe cómo interactúan las masas en el espacio y en el tiempo, una vez que ya existen. Claro, no puedes tener gravedad sin masas previas. Exacto. Una ecuación abstracta, flotando en la nada absoluta, no puede conjurar la materia por arte de magia. Espera, es como si yo digo que las líneas de latitud y longitud de mi mapa de carreteras fueron las que crearon físicamente los Pirineos o las Islas Canarias. Las montañas. Confundir la ecuación con la causa es confundir el mapa con el territorio. ¡Qué locura! Vale, compramos que el universo tuvo un origen innegable, pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la siguiente pregunta cae por su propio peso. Pasamos del origen del espacio a por qué este universo originado tiene exactamente las reglas precisas para que tú y yo estemos hoy aquí hablando. Ah, ese es el famoso enigma del ajuste fino, o el fine-tuning. La astrofísica moderna descubrió que las constantes fundamentales del universo caen dentro de rangos matemáticamente minúsculos. Hablamos de la masa de los electrones, la fuerza nuclear... Sí, la velocidad de expansión del cosmos. Es una precisión que literalmente desafía la imaginación. Y si cualquiera de esos números variara una fracción infinitesimal, la vida sería imposible. Las notas de hoy traen el ejemplo de la fuerza gravitacional, que lo ilustra de maravilla. Si la gravedad fuera solo un poquito más débil, el gas cósmico inicial nunca se habría condensado. Y si no se condensa, las estrellas no tendrían presión en el núcleo para encenderse. Sin fusión nuclear, olvídate de fabricar carbono o de tener supernovas que esparzan los elementos. Resumen, 0 planetas y 0 vida. Pero ojo, si la gravedad fuera ligeramente más fuerte, el desastre es igual, pero al revés. Las estrellas arderían a temperaturas infernales y se consumirían súper rápido. No habría estrellas estables como nuestro Sol, que son las que le dan tiempo a la biología para evolucionar con calma. Y claro, frente a esta evidencia brutal de un ajuste tan sumamente milimétrico, el autor del libro dice que el materialismo ha tenido que recurrir a unas, digamos, pataletas teóricas impresionantes para no admitir a un afinador. Ya, la alternativa fácil, el famoso multiverso,
Postular que hay infinitos universos desconectados, cada uno con reglas locas y aleatorias, y que a nosotros, pues, mira, nos tocó ganar la lotería cósmica. Y esto plantea una pregunta importantísima sobre los límites de la propia ciencia empírica. Si postulas infinitos universos, pero admites que están aislados causalmente de nosotros, Significa que jamás los vamos a poder ver, ni medir, ni interactuar con ellos. O sea, eso de científico tiene poco. Es metafísica pura, ¿no? totalmente. Falla en el requisito básico de la falsabilidad de la ciencia. No se puede demostrar. Por eso la fuente argumenta que la hipótesis del teísmo, o sea, pensar en un agente personal y trascendente que configuró las reglas, es una explicación causal muchísimo más lógica. Claro. Se basa en nuestra propia experiencia. Cuando vemos sistemas hiperajustados, sabemos que hay una mente detrás. Exacto, sin necesidad de inventarnos universos paralelos invisibles. Vale, digamos que compro la idea del afinador cósmico. Pero un universo súper ajustado sigue siendo un montón de rocas muertas y gas caliente. ¿Cómo damos el salto de esa sopa química que es ciega a una célula viva? Porque aquí bajamos de golpe del espacio infinito al microscopio. Y agárrate, porque este es posiblemente el obstáculo más formidable para la visión materialista. Hablamos de la biología y del grandísimo descubrimiento del ADN por Watson y Crick en los años 50. Que no descubrieron solo la forma de doble hélice, descubrieron algo mucho más bestia, que el ADN contiene información. Eso es, y no es una metáfora, es información literal, un código digital. Las 4 bases del ADN actúan igual que las letras en un libro o el código binario en un programa informático. Es un lenguaje con instrucciones exactas para ensamblar proteínas. Y aquí es donde muchísima gente dice, bueno, Darwin lo explica, pero hay un fallo enorme. Darwin explica la supervivencia del más apto, sí, pero no la llegada del más apto. Exacto, ahí le has dado. La selección natural necesita organismos que ya estén vivos, que copien su ADN y muten. Pero antes de la primera célula no hay reproducción, solo hay elementos químicos flotando en un charco. Entonces, ¿cómo organiza el azar ciego un código digital tan complejo partiendo de cero? La respuesta corta es que no lo hace. El físico Paul Davies usa una imagen mental brillante para esto. Dice que intentar crear una proteína funcional simplemente inyectando energía al azar en una sopa química es como poner dinamita bajo un montón de ladrillos, detonarla y esperar que al caer se construya una casa con tejado. Madre mía, energía va a sobrar desde luego. Ya, pero sin control dirigido esa energía solo crea caos. La biogénesis sigue siendo un misterio absoluto para los procesos no dirigidos y la fuente señala que lo mismo pasa en la explosión del Cámbrico, donde los fósiles muestran una aparición de información biológica masiva y repentina. Es que, a ver, aplicando nuestra experiencia diaria, cada vez que nos topamos con información estructurada, sabemos, sin lugar a dudas, que hay una mente detrás. Siempre. Si alguien desentierra la piedra de Rosetta, nadie piensa, ¡ay, mira, el viento talló unos jeroglifos por casualidad! Si captamos una señal de radio con números primos desde el espacio, inferimos que hay inteligencia. Y la fuente sintetiza esto de manera súper contundente. Las leyes físicas requieren entradas extrínsecas, o sea, información que viene de fuera del sistema. Así que inferir que una inteligencia originó el ADN es un paso estrictamente empírico, basado en cómo funciona la información, no un salto de fe ciega. Oye, al principio prometimos abordar 3 grandes misterios. Origen del universo, origen de la vida biológica, y nos falta el tercero, que para mí es el más alucinante. El origen de la conciencia. Haces muy bien en recordarlo, el famoso problema duro de la conciencia, como dicen los filósofos de la mente. Porque vale, tienes el universo, tienes biología, pero ¿cómo explicas la experiencia subjetiva? El materialismo dice que es solo un subproducto del cerebro. No, neuronas soltando chispazos. Sí, pero eso no responde a la gran pregunta. ¿Cómo de un trozo de carne gris con muchas conexiones sale de repente la sensación de enamorarte, o la angustia, o el sabor a café? O sea, cómo la materia inconsciente crea un yo que percibe el mundo. Ese es el muro insalvable. La neurociencia puede decirte qué área del cerebro se enciende cuando tomas café. Eso es el problema fácil. Pero no puede explicar por qué se siente de esa manera única. Y ante eso la propuesta de nuestra fuente es que la conciencia no es un accidente de la evolución. Que si una mente creó el universo, entonces la conciencia es la realidad fundamental. Y tiene sentido que estemos aquí sintiendo y razonando. Totalmente. Y esto nos lleva a la gran pregunta final.
¿Qué significa todo esto a nivel humano, existencial? Porque claro, esto parece un debate de universidad, pero en el fondo define cómo nos entendemos a nosotros mismos todas las mañanas al despertar. Un estándar moral superior, no hay reglas objetivas. Nuestras elecciones flotan en la nada. Como jugar al fútbol sin árbitro ni líneas en el campo, todos inventando las reglas. El segundo estado es el desamparo. Saber que estamos completamente solos en la inmensidad del espacio, sin ningún sentido a largo plazo. Y el tercero sería la desesperación, supongo. Eso es, darnos cuenta de que el universo es totalmente indiferente a nuestro dolor o nuestros éxitos. Es la receta perfecta del nihilismo. Entonces, ¿qué nos dice el análisis de hoy frente a esto? Pues que la ciencia más avanzada no viene a destruir nuestro significado, sino a rescatarlo. Que no somos un accidente probabilístico de fuerzas caóticas, sino que hay una mente creadora que estableció ese logos original. Que el universo tiene un propósito y que eso nos da una dignidad inherente. Si conectamos esto con el panorama general, el mensaje de Stephen Meyer es muy claro. Apelar al diseño inteligente hoy no es volver a la época oscura. Es casi la única base filosófica que puede explicar por qué hay algo en vez de nada, por qué todo está tan bien ajustado y de dónde sale el código del ADN y nuestra conciencia, sin destruir la propia lógica de la ciencia. Y luego hemos visto cómo la expansión del cosmos, el ajuste milimétrico y el misterio del código de la vida han hecho volar esa caja por los aires. Un cambio de paradigma en toda regla, que invita a reflexionar un montón. Sugiere que cuanto más hondo excavamos en la realidad, más arquitectura intencionada encontramos. Pues nos acercamos ya al final de esta exploración. Pero antes de irnos, quiero dejar a la gente que nos acompaña con una última idea provocadora para darle vueltas, construyendo un poco sobre todo esto. A ver, cuéntanos. Si la premisa del análisis de hoy es que el código genético es información, y toda información necesita una mente detrás, ¿Sí? ¿qué va a pasar a medida que nos adentremos más y más en la era de la inteligencia artificial y la cuántica? O sea, a medida que escribimos códigos que aprenden solos y que quizá desarrollen autoconciencia en la red. ¿No nos estaremos convirtiendo nosotros, a nuestra escala, en esa mente trascendente para nuestra propia tecnología? Ostras, qué buena reflexión. Quizás al intentar crear inteligencia artificial, solo estamos imitando exactamente el mismo modelo cósmico de creador y creación que hemos analizado hoy. Un pensamiento curioso para que miremos nuestras pantallas y nuestro ADN con otra perspectiva. Muchísimas gracias a todos por el tiempo y por acompañarnos en este análisis a fondo. Un placer, hasta la próxima.